tenemos los elementos de una narrativa perfecta. El héroe, tenemos la bruja malvada o el maloso, y tenemos los beneficiarios, que es el pueblo bueno. El PAN bloqueando al hombre bueno, que es Andrés Manuel López Obrador, para que este no fuera presidente de México. Y el malo de la película, evidentemente, era un personaje que se llama Fernández de Ceballos. Hermano Isaac Puertos, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, buen día. ¿Cómo andamos? Sexta estación de este recorrido en el tiempo por el primer cuarto de siglo XXI, Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Ya llegamos al 2005. ¿Qué te parece? Ya íbamos avanzando. Muy interesante, ya es la sexta experiencia de este primer cuarto que vamos a abordar y hoy con tres temas fundamentales. Bueno, ya sabes que siempre traemos temas que impactan, ¿no? Así es. A nivel cultural, social, político, científico, de social y etcétera. Y bueno, nuestros invitados nos van a permitir encontrar un hilo para jalar hebra. Totalmente, totalmente. Y para ello traemos a dos politólogos que queremos, admiramos mucho, buenos amigos y gente con mucha Gracias. experiencia. Está con nosotros Enrique Paz y también Efraín Delgadillo, politólogos que han de enorme trayectoria, que conocen perfectamente bien todos los procesos históricos, sociopolíticos que se han presentado de muchos años a la fecha. Y de entre el primer tema, si tú me lo permites, hermano, como lo hemos venido diciendo, hay muchos temas, cada año hay muchos acontecimientos importantes, pero eventualmente tratamos de escoger algunos que consideramos de impacto. Incluso le queremos ir a la audiencia que si tiene algún comentario de los años que vienen acerca de algún acontecimiento que quisieran abordar, que quisiéramos que abordáramos y que reflexionáramos sobre ello, bienvenido. Ya saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos como Narramesta también en Facebook, y pues bueno, nada más que se deje X seducir, estaremos también por ahí. Mis queridos Enrique, Efraín, ¿cómo estás, Efraín? Yo muy bien, Enrique, buenos días. ¿Cómo te ¿Qué encuentras tú? tal? Muy bien, buenos días, Efraín, Isaac, Alejandro, buenos días. Muy bien, gracias. Oigan, pues para entrar en materia, en mérito de su tiempo, en mérito de esta reflexión, pues hay el 2005, si bien trae varios acontecimientos, uno de ellos que nosotros consideramos aquí, tanto Isaac Puertos y su servidor, fue precisamente el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2005. El proceso venía desde 2004, pero la parte importante, y nada más doy contexto, no doy opinión. Para eso, de verdad, les agradecemos que estén con nosotros, porque ustedes nos van a ilustrar muchísimo sobre el tema. Es básicamente algo que no había pasado en la historia política reciente del país. Una situación legal de un predio conocido como El Encino, 2004, viene una demanda, viene todo un proceso en la Cámara de Diputados, y total que se determina en la Cámara de Diputados el proceso de desaforar al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Y más allá de otra cosa, aquí lo que nos interesaría saber, y me gustaría empezar contigo, querido Efra, es cómo, ¿cuál sientes que fue la significación y el relato, la narrativa importante que generó este acontecimiento? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Efraín Delgadillo, soy politólogo, soy especialista en administración pública y me dedico a la comunicación. Miren, yo en el 2005 estaba de moda una canción de Coldplay que se llama Fix You y estaba de moda la camisa negra de Juanes. Es Exacto. importante ese dato, es importante por varias razones. Número uno, el modelo de narrativa del desafuero es el modelo de la tormenta perfecta. Tenemos los elementos de una narrativa perfecta. Tenemos el héroe, tenemos la bruja malvada o el maloso,
¿verdad? Y tenemos los beneficiarios, que es el pueblo bueno. No solamente era un asunto de el encino, era un asunto de el PAN bloqueando al hombre bueno, que es Andrés Manuel López Obrador, para que este no fuera presidente de México. Y el malo de la película, evidentemente era un personaje que se llama Fernández de Ceballos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tres elementos de una narrativa perfecta. Tenemos un problema que nadie esperaba, es el tema de la sorpresa, por eso digo que es una narrativa perfecta, porque la gente estábamos pensando que las pensiones de los viejitos, que lo del Metrobús, que otras cosas, pero nadie nos esperábamos que nos saltara la liebre por parte de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia dice que hay que pagar, ¿verdad? Entonces, Procuraduría General de la República se equivoca y mete el desafuero en el Senado. Y eso le da tiempo a Andrés Manuel a que reaccione. Entonces ya tenemos al héroe, que es Andrés Manuel. Tenemos a los malos, que es la PGR con Fox. Y tenemos a la bruja malvada, que es Fernández de Ceballos. ¿Y qué es lo que ocurre, compañeros? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces viene el rito de iniciación del héroe, el rito de iniciación de Andrés Manuel. ¿Para qué estoy aquí? Para defender al pueblo nuevo. Y entonces Andrés Manuel identifica quiénes son los malos, dice que el malo es la Suprema Corte de Justicia. Le pone Desde nombre y entonces. apellido. Desde entonces les pone nombre y apellido. Y pone al operador de los malos, de los demonios, como Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué ocurre? Entonces él se pone una meta que es la de salir victorioso de esta narrativa. ¿Y la narrativa dónde nos lleva? La narrativa nos lleva me quieren sacar de la competencia porque soy un hombre bueno que está a favor del pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ocurre que estas personas, al seguir su línea discursiva de sacar de la competencia a Andrés Manuel, lo único que hacen es acrecentar la popularidad de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene una brillante idea, que es hacerse la víctima y empezar una cosa que nosotros llamamos la movilización nacional. Para mí es importante, les decía, lo de la música, porque el gran movimiento de Andrés Manuel estuvo acompañado de dos cosas que la 4T en este momento no tiene en su narrativa, que es la música y el arte. Eso hace que una narrativa te quede con reforzamiento mental. Eso hace que una narrativa te quede con un reforzamiento que además se mete en el subconsciente. En la campaña de Andrés Manuel del 2006 usamos la canción Color de Esperanza. Parece poco, pero la canción Color de Esperanza llegaba ahí. De Juanes, sí. Entonces, cuando empezamos a hacer la movilización contra el desafuero de Andrés Manuel, hicimos dos cosas maravillosas. Una fue el Pegaso alado hecho con guacales, que llevamos a la puerta del Palacio Nacional. Era un Pegaso de un artista de la Rosa muy, muy popular. A mí particularmente no me gusta su obra. Su obra más famosa es La Virgen Marilyn, que fue suspendida, que era Allá te dejo, Juan Diego, con la figura de Marilyn, y me pareció verdaderamente patético, no tiene ninguna aportación estética que digamos. Sin embargo, hicimos lo del huacal, hicimos un toro de 5 metros, y entonces fuimos a la marcha con Andrés Manuel, entonces y estaba de moda esta canción de la camisa negra, y la gente la ponía en el camino. Por eso es importante. Entonces, la narrativa, ¿cuál es? Yo veo una narrativa muy clara: el héroe, el antihéroe, ¿verdad? Los buenos, los malos, la bruja malvada. ¿En qué reditúa todo esto? Llevan el desafuero a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, la sección de instrucción dice que sí, y entonces le dan un argumento a Andrés Manuel, que es la narrativa que usa hasta el final de su sexenio, que es al diablo con las instituciones. Le da el pretexto perfecto para que él pueda decir: no quiero más. ¿Qué pienso yo? Pienso yo que efectivamente existen los mitos, efectivamente al pueblo de México le gusta creer en héroes, le gusta creer en los tlatoanis, y las personas no entienden que la narrativa, por eso me gusta mucho el programa de ustedes, las narrativas esconden esas memoria histórica que Carl Jung decía, el subconsciente colectivo. Es real, sí existe. Entonces, mientras al pueblo le digan al bueno lo quieren acabar y los poderosos lo quieren ser, y eso le dio pauta para que Andrés Manuel señalara: por el bien de todos, primero los pobres, hacer la justicia desde arriba
hacia abajo, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Identificas a los malos, identificas a los buenos e identificas lo que quieres hacer. Y Andrés Manuel en esta última etapa de su vida culmina con ese modelo de héroe que es el regreso a casa. No sé si se han dado cuenta que termina así. Sí, el regreso de Ulises. El Ulises al final regresó a su casa. Entonces, yo creo que si la gente de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Santiago Krill, hubieran leído un poco más sobre narrativa o conocieran el storytelling, no se hubieran hecho esta broma de querer desaforar a Andrés Manuel López Obrador, porque le dieron la narrativa perfecta. Y por eso cuando les platico que estaba de moda la canción, que teníamos el Pegaso de Guacales, era el desarrollo de un imaginario colectivo que decía, aquí estamos, esos somos nosotros, porque además la gente salió a botear. ¿Saben cuánto dinero juntaron? Yo me acuerdo, para pagar. $2,000. $2,000. $2,000. En un bote de plástico juntamos $2,000, pero ese dinero tuvo un final feliz. Se los llevaron ahora a la que ahora es, creo que Morena ya, es Gabriela Cuevas. Claro. El dinero a la oficina de Gaby Cuevas. Sí. Entonces, pues te digo que la narrativa te permite esta cosa de la creatividad, de la imaginación, siempre y cuando tengas claro quiénes son los objetivos y tengas claro quién es el héroe, quién es el antihéroe, quiénes son las víctimas y cuál es lo que vas a ganar en esta narrativa. Buenísimo encuadre, mi querido Efraín. Enrique, ¿cómo ves ese momento histórico del 2005? ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que el 2005 o ya 2 décadas posteriores, como bien señalaba Efraín en este análisis de la narrativa, me parece fundamental. Todavía hay implicaciones que todavía hoy día se están viviendo de ese proceso. Fue un proceso que de alguna manera, una bifurcación dentro del sistema político mexicano y dentro del régimen. Recordemos un poco para contextualizar también que estábamos en el primer gobierno de transición, ¿no? El gobierno de Vicente Fox fue el primer gobierno de transición después de 70 años de hegemonía priista y que de alguna manera dentro de la narrativa, siguiendo esta idea de Efraín, dentro de la narrativa de la transición política que en ese tiempo, a principios de este siglo, se convertía en un paradigma de la democratización del país, ¿no? Entrábamos a una etapa nueva, con un partido diferente en la presidencia de la República, con gobiernos divididos a nivel del Congreso, con una oposición tanto del PRI, del PAN y del PRD en las gubernaturas, etcétera. Entonces había un contexto en el año 2000 donde estábamos asistiendo a este primer gobierno de transición y había ciertas esperanzas. Sin embargo, el 2005 viene a demostrar un poco lo que dice Efraín en esta narrativa y en este storytelling que nos plantea, también un fracaso de alguna manera de esta institucionalidad o estas nuevas formas de crear política. Recordemos que más allá de los intereses del PAN, evidentemente, por querer descarrilar a Andrés Manuel, jefe de gobierno del Distrito Federal en ese tiempo, también hay un elemento que era impulsar hasta cierto punto en la narrativa en ese tiempo la posible candidatura de la que era la esposa del presidente, Marta Sagún, ¿no? Recordemos que dentro de todo este proceso, Marta Sagún se convirtió de pasar de la vocera de la presidencia, esposa del presidente, y a ser un actor político. Recordemos su fundación Vamos México, en el que se empezó a especular, cierto o no, de que iba por ese lado de querer ser sucesora de su esposa. Entonces, creo que parte de esta narrativa que encuadra muy bien Efraín también está la falta de la desilusión de cierto sector de la población de que un cambio de partido en el gobierno no garantizaba procesos democráticos, sobre todo en el tema del juego político y en este sentido en el juego sucesorio. Entonces, aquí en el 2005 se presentan estos dos elementos que hoy día seguimos de alguna manera repercutiendo y sigue repercutiendo en el escenario nacional. Efraín ya decía uno perfectamente claro, el tema del papel de la Suprema Corte que lleva a mandar a las instituciones al diablo y a generar a partir del 2018 esta idea de Andrés Manuel de cambiar esas instituciones, no solamente en su parte formal, sino en la constitución de las mismas, ¿no? De ahí viene eso, una. Dos, identifica perfectamente Efraín en ese sentido de la bruja, pero que además le pone nombre y apellido, que es la mafia del poder, del PRIAN, es decir, el desfondamiento de los partidos que llevaron
a la transición política durante este primer periodo del siglo XX, a partir de la transición del 2000. Y un tercer elemento que también es fundamental es el asunto de que las reglas del juego no se podían cambiar desde la parte formal, tenía que irse más a la profundidad y a la contrastación de proyectos, no solamente en términos del cambio de partidos políticos dentro de los cargos de poder, sino a la visión distinta de un proyecto distinto de nación, que en el 2006, ya en términos electorales, es donde de alguna manera se fortalece todo este tema del proceso de desafuero. En el 2006 se cataliza todo ese proceso y viene un proceso muy cañón en el tema, muy profundo en el tema de que no solamente se podía jugar con las reglas que se habían establecido en este pacto electoral reformistas desde la década de los 70, de la reforma de la liberación política, que no solamente era un tema electoral, sino que había dos proyectos de nación que se estaban confrontando y que de alguna manera Andrés Manuel los pone sobre la mesa en la gestión de gobierno con el tema de los programas sociales versus el tema de la liberalización económica, del tema de los procesos internacionales, de procesos económicos, de la globalización. Entonces, esos tres elementos vienen de alguna manera a catalizarse 20 años después, porque hoy día todavía hablamos de ese proceso y creo que mucho de lo que pasó en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel y ahora con la ratificación en el 2024 de mantener en el poder a un movimiento que surge y que se solidifica a partir de hace 20 años, es esta narrativa de que hay un proyecto distinto y alternativo de nación establecido entre lo que después se fue generando una dicotomía, ya no un tema de un proyecto colectivo, conjunto, de consenso, gradual y reformista, sino el contraste de dicotomías. Y ahí inicia un proceso en el tema de la deliberación política que hoy es, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿No? Que viene después, que surge de alguna manera también a nivel internacional desde el 2001, ¿no? Con el tema del ataque de las Torres Gemelas y que viene un proceso donde ya no hay un reconocimiento al otro, sino más bien a esta dicotomía de la deliberación política. Así es. Yo agregaría varias cosas. Agregaría esta parte del subconsciente colectivo y la apropiación de la narrativa por parte de Andrés Manuel. Hubo 4 momentos que a mí me parecen del proceso de desafuero que terminaron por cambiar el sentido de la narrativa nacional. El primero y número 1, ahora suena muy lejano, pero el subcomandante Marcos tenía un tiempo y había una parte que decía, todos somos Marcos. Sí. Después, Andrés Manuel lo suplantó por una que todos somos López. Era muy, muy bonito. Dice, todos somos López. La otra que está en el subconsciente colectivo mexicano y que fue la apropiación de la narrativa es, Peje el Toro es inocente. Como en lugar de decir Pepe el Toro es inocente, decíamos Peje el Toro es inocente. Y entonces nos apropiamos de esa narrativa. Otra que fue muy importante y que no sabíamos el impacto que tendría en el futuro fue cuando en pleno discurso de Andrés Manuel pidió que guardáramos silencio recordando el movimiento de 1968. Todavía había mucha gente que se acordaba del movimiento 68 y algunas personas llevaban cubrebocas. Entonces fue la marcha del silencio como la del 68, una cosa maravillosa. Y un detalle que a la gente se le olvida fue que en un momento se llegó a juntar 1 millón de personas. Entonces Andrés Manuel pidió, vamos a cantar el himno nacional. Y entonces había personas dentro de Sambors de Madero. Cuando empieza a cantar el himno nacional Andrés Manuel, se ponen de pie. Se ponen de pie y encontramos este elemento unificador que es el himno nacional y el sentimiento patriota. Entonces, me parece que en términos de narrativa, esta parte del héroe sí bien vale, pero también vale el tema de la apropiación cultural de los símbolos. O sea, Andrés Manuel y su equipo se apropia de los símbolos de la narrativa institucional. Tanto es así que Elena Poniatowska terminó haciendo eco de la frase de Fox de comes y te vas. Ella dijo, votas y te vas. Votas y te vas. Y eso nos llevó, a lo largo del tiempo, a apropiarnos de todo lo que ellos decían en el discurso para usarlo en su contra. Me parece que como elemento de narrativa, eso es muy importante. Oye, Efraín, tengo una inquietud respecto a lo que mencionas. Me parece muy interesante que lo abordes desde el punto de vista del subconsciente colectivo. Y pienso que tiene que existir algo ahí, ya. Digo, yo me dedico al psicoanálisis, más o menos le sé a esta cuestión
junguiana de subconsciente Gracias. colectivo. Y yo me pregunto, esta narrativa folclórica entre buenos contra malos, ¿se crea desde la base? ¿Se crea desde abajo? ¿Se va dando de manera espontánea y se va aprovechando o está diseñada de entrada? Yo creo que existen dos cosas. La primera es que sí existe subconsciente colectivo. Yo sí creo que todos tenemos esta parte de referentes culturales, ¿verdad? En nuestra vida, culturales en nuestra casa, ¿verdad? Por eso les decía el tema del artista de La Rosa que hizo lo de la Marilyn en el Ayate, que agredió a muchas personas. A mí culturalmente me parece un absurdo, no tiene sentido, pero agredió a muchas personas visualmente. Y sí existe ese subconsciente colectivo, sí existen esos valores, ¿no? Y por otro lado, existe esa decisión de alguien de hacer uso de esos valores para su beneficio personal. O sea, me parece que es una situación compuesta. O sea, sí, efectivamente, Peje el toro es inocente, el caballo de Troya, efectivamente el toro que teníamos, efectivamente también estaba lo de los tapabocas, efectivamente la marcha del silencio, efectivamente ponernos de pie en el himno nacional, pero sí Andrés hizo un uso deliberado de esas cosas para beneficio personal. Yo estoy convencido de eso. Ok, ok, gracias. Y sobre todo el que leyó muy bien su momento, ¿no? De nuevo, más allá de una afinidad o no ideológica, eso es independiente. En términos estrictamente narrativos, leyó muy bien, o sea, diagnosticó muy bien la situación bajo este entorno que tú bien mencionabas, Enrique, de una suerte de desencanto en torno a lo aparentemente nuevo que no llevaba siendo francos en una línea histórica mucho tiempo, llevaba si acaso 4 o 5 años el foxismo, ¿sí? Pero lo hicieron tan increíblemente mal que, que se generó y se abrió una beta amplísima en la cual, y esto que apuntabas, Efra, me parece crucial, todo esto que comienza en el movimiento del 68 va teniendo sus brincos, ¿sí? 68, la liberalización política del 77, la corriente democrática del PRI con Cuauhtémoc en el 87, al alcanzar la jefatura de gobierno en el 97, es decir, va teniendo una serie de procesos que se van encaminando y el gran lector, el mejor diagnosticador y el que mejor lo avienta es Andrés Manuel. No sé qué piensas, querido Enrique, para ir perfilando el cierre del tema. Sí, efectivamente, yo creo que parte de esta lectura política que se hizo en ese momento y que de alguna manera terminó catalizándose en este proceso de desafuero y todos los procesos y todo lo que se desencadenó a partir de ahí, es precisamente en esta lectura pues, de los movimientos políticos y sociales que ha habido en este país, ¿no? Y en este tema de la gran narrativa del cambio político que había en ese momento y que de alguna manera apuntaba hacia un proceso de consolidación que no se dio y que en cambio de ello se vio que no era un solo proyecto el del país, sino que había un proyecto alternativo con una base muy importante, con una apropiación de la narrativa y de los símbolos, como señalaba Efraín, que de alguna manera catalizaba todas esas emociones, todos esos sentimientos que tenía la gente y que se vio en las calles, ¿no? Recordemos la marcha del desafuero, fue un evento importante de cómo salía la gente, que era impensable en ese tiempo, a defender a un político, ¿no? A un político, pero no solamente era un político cualquiera, sino alguien que había generado toda esta narrativa, que había generado toda esta simbología de oposición, de un proyecto alternativo de nación, de todos estos elementos que de alguna manera van profundizando en el tema de la narrativa que en ese momento estaba imperando. Muy Isaac, bien. esto que mencionó Efra me pareció interesantísimo de cómo en ese momento yo honestamente no lo tenía registrado, el tema de los símbolos, ¿no? La parte de la música, la parte incluso hasta una playera, ¿sí? Que algo significaba y que al día de hoy, más allá de que lo tengo no hoy 2025, el movimiento y la 4T en el poder, pues como que son elementos clave que van precisamente como que cerrando círculos, como que solidificando esos impulsos de movimientos y de mentalidades, ¿no? Es que explota un primitivismo, hermano. Ok.
O sea, que ya traemos, ¿sí? Sí, Algo sí, muy elemental, antropológico, sí, primigenio. sí, 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 por ahí es va. meramente antropológico. Mi querido Pues Efra, yo no, ¿quisieras concluir con a algún manera de comentario? cierre, Sí, o a sea, a manera manera de de cierre. cierre yo, el 2004-2005, me parece que fue un momento de ruptura en este país con el desafuero, pero Correcto. sobre todo me interesé decirles que las narrativas sí existen, que el subconsciente colectivo sí existe, que personas que usan ese subconsciente, que usan esas historias para su beneficio, también existen. Por eso espacios como el de ustedes son tan importantes, ¿verdad? Que no Gracias. olvidemos que uno es lo que cuenta. Y como uno cuenta las cosas, esa es la realidad que uno percibe. Me parece que es importantísimo que todos nos demos cuenta de que la narrativa cuenta y cuenta mucho, cuenta y cuenta mucho. No en balde la presidenta, aunque la gente estaba diciendo en forma de broma que nos íbamos a reunir en el Zócalo para cantar el himno nacional, no en balde era cierto en el fondo, porque la gente sabe que el himno nacional representa la unidad nacional. Incluso cuando nosotros tomamos la tribuna por el fraude que le cometieron a Andrés Manuel, estábamos en pleno pleito y cuando dijeron, se canta el himno nacional, los del PAN, PRI, PRD, en ese Tuvieron que momento hacerlo. suspendimos los pleitos y Sí, tuvimos que cantar el himno nacional. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias por invitarme y cuando gusten, aquí estamos para servirles. te lo apreciamos mucho, querido Efra. Te mandamos un fuerte abrazo y te seguimos deseando todos los éxitos y pues en efecto, esta es tu casa y nos seguimos viendo a la primera oportunidad que también tú tengas a bien de seguirnos acompañando. Muchas gracias, Efra. Enrique, querido Isaac, nos quedamos porque traemos ahí también un par de temas que me parece relevante abordar y qué bueno que así sea, sobre todo porque ese año 2005 trajo a nivel internacional algo muy interesante y a ver qué les parece. ¿Sí? Muere el 2 de abril del 2005 el Papa Juan Pablo II, el Papa Wojtyla. El personaje, fíjense ustedes, el segundo pontificado, ¿sí? Más largo de la historia. Del 16 de octubre de 1978 a ese 2 de abril del 2005. Solamente Pío IX en el siglo XIX lo superó por 5 años. Pío IX tuvo 31 años de pontificado. Juan Pablo II llega el 16 de octubre de 1978 a la edad de 58 años de edad, a la edad de 58 años, perdón, y le toca un momento clave de finales del siglo XX. ¿Sí? Todo este combate contra lo que en una latitud en los Estados Unidos enarboló Ronald Reagan, en Europa Margaret Thatcher, este combate al comunismo. ¿Sí? Hay un personaje, un papa, un líder religioso que acompaña esta mentalidad, contribuye, es un personaje político desde esa perspectiva, desde luego, ¿sí? Por la importancia de la Iglesia Católica en el mundo, pero también comprende algo muy importante en su personalidad. Es un papa carismático, es un papa que viene por primera vez desde muchísimos años, siglos quizá, el primer papa no romano en siglos, es decir, proveniente de un país precisamente comunista. Y es alguien que desde la perspectiva narrativa también entendió muchísimos símbolos. Tan es así que en su primer viaje pastoral, el primer viaje pastoral lo hace a México y es muy probable que sea México el país, si no el que más visitó, de los más visitados, alrededor de cinco visitas, bien, y de inmediato se instala, va a la Basílica de Guadalupe y hace una serie de recorridos que con ese carisma y en la comprensión de los símbolos logra concentrar lo que sus antecesores habían soltado desde los 60 y de toda esta diversificación de mentalidades dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que los 50, sobre todo los 60 y parte de los 70, la diversificación en la ideología a nivel mundial, pues también tocó a la Iglesia Católica. Tan es así que hubo muchos, y sobre todo en Latinoamérica, se potenció la vertiente, lo que se denomina la lectura marxista del Evangelio, que es la teología de la liberación. Incluso es muy famosa aquella foto, aquella imagen en donde en una visita recién
Papa Juan Pablo II visita Brasil, un teólogo de la liberación brasileño se hinca de manera de respeto a besarle la mano, y el Papa Juan Pablo II lo regaña. Es decir, es un personaje que por un lado políticamente acompaña toda una esta narrativa de la lucha contra una idea, contra el villano comunista, trata de también dentro de la iglesia limpiar un poco y concentrar de nueva cuenta el poder en Roma, pero a la par, con ese carisma que fue innegable durante muchos años, logra posicionar, ¿sí?, en su persona, más que en la doctrina, toda a esta institución, y los años finales, es decir, del 2000 al 2005, pues se encuentra con algo que para muchos dicen, los que lo rodeaban, que dada lo que viene siendo la escalera del poder, dicen que no le llegaba determinada información. Hay otros que dicen que no, que claro que estaba enterado y que si no fue cómplice, al menos sí fue omiso en los escándalos que incluso tratamos en el episodio 2003, de los escándalos sexuales de la Iglesia Católica, y particularmente aquí en México, el impacto de los legionarios de Cristo con Marcial Maciel, a quien evidentemente nada más retiró, pero que debió de haber, dicen, hecho algo más. Querido Enrique, querido Zach, doy el contexto. ¿Qué les gustaría comentar sobre el tema? Adelante, Enrique. Bueno, a partir de este contexto que tú das, evidentemente estamos hablando del primer también Papa global, ¿no? Es el que acompaña este proceso de globalización. Antes de la llegada del Papa, tenía cierta influencia, evidentemente, como pastor de una iglesia tan importante y milenaria como la Iglesia Católica, pero a finales de los años 70 y todo este último cuarto de siglo, del siglo XX, pues de alguna manera se vuelve en un papa global, en términos no solamente religiosos, sino en términos, tú ya lo ponías en ese contexto, de un liderazgo político dentro de una organización, ¿no? La lucha contra el comunismo, porque además, pues el polaco, ¿no? Siendo un país socialista, ¿no? De Europa del Este, ¿no? Y con todo este proceso de liberalización que se dio en ese momento, pero también se centró mucho en el asunto de los derechos humanos, ¿no? Promotor, recordemos que en esa época también ya los derechos humanos comienzan a tener una agenda muy importante, porque también responde a un marco general del capitalismo en ese momento, de evolución del capitalismo, que es el individuo, ¿no? Frente a las visiones colectivistas o las hegemónicas, ¿no? O totalizadoras, ¿no? Que en ese tiempo se tenía del socialismo y del comunismo, pues el capitalismo defendía al ser humano, ¿no? A la persona, y todo se centraba en la persona, y eso tiene muchas implicaciones no solamente en términos sociales, sino políticos y económicos sobre todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, Juan Pablo II, como líder de una iglesia importante, pues adquiere una relevancia en la política internacional, ¿no? Tú ya lo decías, en esta narrativa en la lucha contra el comunismo, pero también en la fijación de una narrativa donde el individuo es el más importante, ¿no? Entonces, y eso va a tener influencia también en la parte doctrinaria de la iglesia en su momento, sobre todo en el tema de las dos encíclicas que se dieron en su momento, una llamada Laborem Exers y otra la Sentitus Annus, ¿no? Que de alguna manera la primera trata precisamente sobre la dignidad del trabajo humano, ¿no? Poner a las personas en el centro de las acciones de las organizaciones, y que de alguna manera habla de los derechos de los trabajadores, o sea, trae toda una revolución en ese sentido dentro de la iglesia, y acompañada de esta narrativa que tú bien comentas. Sobre todo, hermano, fíjate esta parte que mencionó Enrique de cómo transfiere todos estos. A ver, toda la teología de la liberación es profundamente colectivista, ¿sí? Profundamente colectivista, pues fue la que formó Samuel Ruiz aquí en México, que en Chiapas, esa mentalidad de la teología de la liberación. Y esa capacidad de darle la vuelta desde la perspectiva doctrinal, acompañando un movimiento de finales del siglo XX como era el individualismo, no ha de haber sido nada fácil, hermano. Pues sí, con estos antecedentes era muy difícil que el siguiente papa tuviese este éxito, ¿verdad? Totalmente. Tenía de subidita la tarea. Y curiosamente, a ver, si lo vemos desde esta perspectiva, a ver, el papa anterior, Juan Pablo I, que dura solo un mes en el pontificado y
que hay una serie de relatos y teorías conspiracionistas bastante amplias que no es motivo de en este momento abordarlo, pero el Papa anterior, Pablo VI, encerrado en Roma, dejando que todas las corrientes de la iglesia hicieran lo que se les diera la gana, Juan Pablo II se voltea y dice, no, realiza 104 viajes apostólicos fuera de Italia, recorrió más de 1.200.000 kilómetros, dicen que recorrió varias veces, incluso le dio varias vueltas a la tierra, visitó casi 700 ciudades en cerca de 130 países, pronunciando más de 2.400 discursos y entrevistándose con más de 700 jefes de Estado. Como tú bien apuntas, hermano, la tarea que le dejó a su sucesor, a Ratzinger, fue amplísima y no es gratuito. A ver qué les parece este ángulo. Quien oficia la ceremonia fúnebre de Juan Pablo II en abril del 2005 es precisamente el cardenal Ratzinger, ¿sí? Él es quien oficia la ceremonia. Por cierto, documentado que es uno de los eventos televisivos que mayor audiencia ha dejado en este siglo, ¿sí? Y curiosamente, ahora que está en este momento de moda la película Cónclave, es el cónclave más rápido o de los más rápidos que se ha dado en la Iglesia Católica. Es decir, todo pareciera que la sucesión, hasta en ese último momento, desde la perspectiva ahí sí del poder, querido Enrique, ¿sí? La tenía perfectamente clara hacia quién iba, hacia dónde iba y qué tenía que hacer el siguiente pontífice. Cardenal Ratzinger en cosa de días se convierte en Benedicto XVI y viene un viraje hacia de un papa global, como tú lo bien mencionas, que tiene que salir a decir el mensaje, que tiene que entrevistarse, tiene que incluso llegar no solamente con jefes de Estado, con una cantidad importante de líderes religiosos a lo largo del mundo, ¿sí? Un Papa Benedicto XVI conservador, que de nuevo concentra de manera más recalcitrante el poder en Roma y que se encuentra con también toda una problemática, incluso hasta de seguimiento y de peligresía. Sí, de hecho, además de ser un papa global, también podríamos decir que en términos de organización, se convierte, se da un fenómeno de cesarismo dentro de la Iglesia Católica, es decir, Sí, tanto es el carisma de Juan Pablo II y sobre todo después de su atentado, si no mal recuerdo fue en el claro, en 81, 81, claro, ¿no? claro. 3 años iniciado su pontificado, hay un atentado. Eso es clave, ¿cierto? Ahorita, pues hablando con el tema de la narrativa y todo este elemento, es un elemento que lleva precisamente a consolidar esta figura y que al paso de los años, con toda los datos que tú nos das de los discursos, de los traslados y todo, hay una concentración de poder en la iglesia en la figura de Juan Pablo II. No era la iglesia católica, era Juan Pablo II, ¿no? Y precisamente, ¿no? En este viraje político, organizacional dentro de la iglesia, más allá de la parte de la fe o de la doctrina, pues tenía que venir un papa que le diera otra vez su lugar a la institución, ¿no? O ya no descentralizar el poder, porque era tal el poder que tenía Juan Pablo II que de alguna manera todos los demás actores que están en torno a estas figuras de autoridad en los distintos países, dentro del propio Vaticano, pues se veían sobrepasados a la figura carismática de un papa como Juan Pablo II. Y por eso la elección de un papa contrario totalmente en el aspecto personal, en la forma incluso en la forma de retirarse, o sea, el que haya decidido él reconocer que su periodo había terminado porque no falleció, Sí, sino que su periodo había terminado también renunció a algo que tampoco se había dado en la Iglesia Católica. porque volvemos a lo mismo, en esta lógica organizacional se le dio el lugar a la institución, o sea, el mensaje es lo que importa, es la institución, y evidentemente desde Juan Pablo II el tema de la penetración de la Iglesia Católica en los países había perdido influencia, y sobre todo con el tema de los escándalos que tú bien comentas a nivel sexual, hubo un tema de imagen, si lo queremos ver así, de reputación Claro. de la institución, como institución de la Iglesia Católica, que tenía que venir un papa que le diera esa preponderancia a la institución y no en la figura del papa, ¿no? O sea, la figura del papa vuelve a retomar más el tema doctrinal, más el tema teológico,
y deja de lado, sin perder obviamente, porque al final del día la Iglesia Católica es una institución política, ¿no? Pero Sí, sí, sí. le Sin da duda. paso a otro tipo de elementos, ¿no? Hermano, qué contraste de figuras desde una perspectiva. Es como si yo de repente imaginara, a ver, ¿qué le diría yo o cómo abordaría una plática con alguien como Juan Pablo II y cómo se abordaría desde una perspectiva, pienso en Benedicto XVI. Uno, vaya, con un carisma, un liderazgo político innegable. El otro, curiosamente, vaya, incluso anticlimático desde una perspectiva mediática. Y desde luego hay quien las críticas y con razón, pero más allá de eso, que lo vincularon en su momento con las juventudes hitlerianas, vaya desde Alemania, en fin, toda una serie de críticas, pero que en términos doctrinales no había teólogo más docto dentro de la Iglesia Católica que Ratzinger. Son conocidos esos debates que tuvo con otro teólogo suizo, Hans Küng, que era el gran crítico en su momento de este teólogo suizo de Benedicto XVI, y eran de verdad unos debates teológicos sumamente ricos, sumamente poderosos, sumamente sustanciosos, en donde quedó muy clara cuál era la perspectiva, la mentalidad y desde luego la narrativa de alguien como Benedicto, que era la creencia de que la iglesia debía mantener sus valores tradicionales y conservadores en un mundo que, que traía ya desde ese momento toda una vorágine de, vamos a llamarle, de un pluralismo que era innegable, pero que estaba emergiendo por todos lados. ¿A Pues quién te sí, en hubiera ese gustado entrevistar? ¿O a quién te hubiera gustado tener en el diván? Ratzinger. A Ratzinger, a Ratzinger. Sí, pero pensaba un poco del tema anterior que se estaba hablando del desafuero a este que Sí, sí, pasamos sí. y de repente Es asocié, un brincote. no, pero hay un clic entre López Obrador que sale a hacer su chamba, recorrer estados, pueblos, igual que el Papa, ¿no? Totalmente. Sí, Y sí. luego con lo que dice aquí Enrique también, eh, en esta dicotomía personaje-institución, como si no fuese salvable un equilibrio entre los dos, ¿verdad? Quedamos en o el personaje o la institución. Y eso Yo no sería lo sé si ideal, ¿no, sea Enrique? viable. Sí, ¿Mande? sí, sí, sí. Eso sería lo ideal, pero luego es muy complicado. No sé cómo lo veas, Kike. Sí, no, al final del día, ahora sí que como organización, pues, se va acoplando un poco al contexto, ¿no? En el que se encuentra en ese momento y el contexto en el que inicia o en el que inicia el papado, Juan Pablo II, pues es un proceso donde se requiere de liderazgo, porque había esta confrontación, discursiva ideológica contra el comunismo, entonces se requería de figuras fuertes, ¿no? Y ya lo mencionaba Alejandro, Reagan, Margaret Thatcher, que eran personalidades fuertes, que concentraban no solamente el poder, sino también controlaban la narrativa. Y en ese sentido, también era importante que una institución como la Iglesia Católica tuviera un personaje de esa magnitud. Entonces, a lo mejor no fue una decisión deliberada de decir necesitamos sobreponer al personaje en la institución, sino que más bien la Iglesia Católica en esta forma de adaptarse a los cambios contextuales que se presentaron en el último cuarto de siglo, ¿no? Con el tema de la globalización, con el tema de mayor información, pues se necesitaba un liderazgo fuerte en ese sentido y carismático, precisamente para que hubiera esta construcción narrativa de lo que implicaba tener este cambio, ¿no? Ya en vísperas del cambio de siglo, ¿no? Contrario a lo que se requería también como institución, como un papado de Ratzinger, ¿no? Que era un teólogo, que era defender la liturgia, renovación. De hecho, él en la parte teológica se centra en esta discusión de fe y razón, ¿no? En esta visión dicotómica de que si la fe o la razón, él entra en un diálogo en donde dice que se puede tener fe sin perder el tema de la razón, ¿no? Entonces, entra también en esta idea como teólogo para defender los valores fundamentales de la iglesia
que con el fin del papado de un líder carismático, pues ya tenía problemas, sobre todo en esto que habíamos dicho de los escándalos que se dieron no nada más en México, en España, en Estados Unidos, en Irlanda. Entonces, por eso se requería también de una fuerza. Yo creo que vista la iglesia como organización, pues se tiene que ir adaptando a los diferentes cambios y desafíos contextuales que se dan en el ambiente externo de alguna manera, ¿no? Es como cualquier organización que se va a ir adaptando y que va sacando lo mejor que tiene para poderse mantener y sobrevivir como organización. Más que una organización con un poder político amplísimo, con un nivel de injerencia brutal a nivel global, y precisamente nada más recupero un poco esto de los números. O sea, Juan Pablo II, a ver, presidió 139 ceremonias de beatificación, pero creo que sí se pasó un poco de listo. Proclamó a 1,338 beatos y en 50 ceremonias canonizó a 482 santos. Como si el santoral no fuera lo suficientemente amplio, pues órale, métele más santos. En términos más allá de la fe, era básicamente decir, aquí tienen para gente, para que sigan, para seguir teniendo toda y la interiorización de estos valores que esta institución al final de cuentas promueve en un momento de cambios sumamente radicales en el planeta. Entonces, tengo la impresión, y con esto me gustaría, antes para pasar a escuchar a ustedes en un comentario de cierre, que como quiera que sea, lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica es un termómetro de hacia dónde van muchas cosas a nivel mundial. Ya lo veremos en el 2013 con el ascenso de Francisco al pontificado tras la renuncia de Ratzinger, qué significó, por qué un papa latinoamericano, por qué un papa jesuita, sí, pero vaya, digo, lo adelanto un poco, pero pensando siempre en que una institución como esta, más allá de la doctrina per se, sus movimientos políticos son referentes para ir observando hacia dónde va o no va el mundo. No sé qué les parece. Sí, indudablemente es un termómetro de las pasiones y creencias humanas, ¿verdad? Dionis. Y bueno, pues yo opino que la labor de Juan Pablo II fue vital y ayudó muchísimo a los feligreses, ¿no? A expandirse. Estamos en los primeros 2 años del 2000. Internet está apenas, ¿no? Como que naciendo, y esto va a traer un gran cambio en todos los ámbitos y que la iglesia tiene que saber leer muy bien. Yo Ahora creo que ver, no lo estás, y creo que no lo estás sabiendo, salvo tu mejor opinión, Enrique, o quién sabe. Pues mira, sin adelantarme, pero ahorita lo pusiste tú sobre la mesa, cuando llega el 2013 este nuevo papa, Bergoglio, también viene precedido, recordemos, en la primer crisis de este siglo del capitalismo financiero, de Totalmente. 2009, Cierto. 2008, El 2009. crack del 2008-2009. ¿Y qué trae con esto a nivel político y social? El tema de los indignados. Recordemos que Europa, la quiebra de los estados de bienestar, el tema se vuelve a establecer que a pesar de jugar con las reglas del capitalismo, hubo gente afectada. O sea, ya no había un enemigo en esta narrativa de un enemigo del comunismo. O sea, el propio capitalismo devoró al propio capitalismo y se volvió. Y eso sucede entre 2008 y 2009. Y viene en 2013 un papa ahora sí que retomando la jerga de los años 70, de tercermundista, ¿no? De una región latinoamericana, ¿no? Como Argentina. Él lo dijo en su momento, fueron hasta el fin del mundo por mí. Y con una visión social de la Exacto. iglesia. Entonces, yo, Ahí hay un termómetro. ajá, exactamente, vuelvo a lo mismo, cada organización, y puede ser la iglesia católica, puede ser una empresa, puede ser un partido político, siempre tiene que estar adaptándose a los cambios contextuales que se están presentando para sobrevivir. claro. Y a partir de ese análisis contextual, tiene que sacar sus mayores fortalezas, ¿no? En este caso, la mayor fortaleza de la Iglesia Católica es el Papa, es su líder espiritual, su líder político, ¿no? Es la cabeza de una institución y es ahí donde se reflejan todos estos cambios, ¿no? Entonces, en términos de la narrativa, sí es un termómetro, porque también se va ajustando a los cambios que hay en el mundo y que se va adaptando poco a poco. Veamos ahora, con ese tema que también de la enfermedad de este papa, cuál va a ser la reacción en el contexto que estamos viviendo ahora
de nuevas formas de hacer política, donde la religión vuelve a estar en el centro del poder. Algo que se había logrado en la secularización del siglo XX, hoy regresa otra vez desde la visión cristiana en Estados Unidos o la preponderancia musulmana en los estados orientales. Es decir, la religión vuelve a estar en el centro del poder dentro del Estado. Esa conversación vuelve a regresar. Veamos cómo reacciona. Nada más el vicepresidente de Trump, Vance, es un católico recalcitrante, cabrón. Sí, o sea, entonces ahí está puesta en escena esto que bien comentas. Y hablando de precisamente de esas transformaciones, ya para cerrar este episodio, y de nuevo agradeciéndote, querido Enrique, que te quedes con nosotros. Y ahí le recuerdo a a quienes nos están escuchando que no olviden de estar con nosotros en YouTube, en Spotify, en Facebook, ahí estamos con una ramesta, Isaac Puerto Salinas, su servidor, Alejandro Arroyo. Cerramos con algo pues más de entretenimiento. Yo sé que a veces a la gente y a ustedes les puede dar medio hueva los temas políticos o globales, pero vamos a recuperar algo que en el 2005 estuvo bien interesante porque la verdad, hermano, sí causó una revolución. Causó una revolución profunda desde muchos ámbitos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Exacto, ¿dónde estamos ahorita? Pues en YouTube, y estamos en YouTube, y bueno, ya hablaremos en un momento de Spotify, pero estamos en YouTube. Se funda en 2005 YouTube, ¿sí? Y viene a simbrar toda la estructura desde la industria del entretenimiento, ¿sí? Desde la manera en cómo el ciudadano de a pie pone de relevancia su propia vida, que esto va muy bien conectado con lo que hemos hablado recientemente, sobre todo en el episodio pasado de Facebook, y que vendrá haciendo con las redes sociales que están surgiendo a principios del siglo XXI, pero que no nada más es eso, es una revolución tecnológica, una revolución cultural, una revolución en los negocios, un poner frente a la pared a todo lo que era la industria del entretenimiento en ese momento, ¿sí? El cine, particularmente la televisión, y entonces se tuvo que reconfigurar algo que pues ya hoy día es inminente, o sea, vamos, más que inminente, es irreversible en términos generales, de que ahí está esta plataforma que comentan al día de hoy, tiene miles de millones de usuarios mensuales, así es que, o sea, aquí tanto hay oportunidades como que también hay muchas cosas que observar desde una perspectiva particularmente de una suerte que incluso hasta como de caos interno, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es verdaderamente preponderante? Y sobre todo, y algo más, salvo su mejor opinión, y aquí lo dejo desde esta introducción, pues trae también una agenda. O sea, esta plataforma que inicia con un trío de chamacos ahí en California, seguramente brillantes, genios ahí muy probablemente en esta narrativa o esta idealización del garage, expertos, y vamos a crear una plataforma, incluya videos. Al día de hoy, bueno, al año la compra Google, ¿sí? ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Pues se corporativiza de manera natural y de manera natural trae una agenda. ¿Cómo lo ves, querido Enrique? Sí, no, definitivamente YouTube, como varios estos fenómenos que se dieron con el tema del Internet, ¿no? Que en un principio la narrativa era la democratización de la información, ¿no? O sea, tú podías conectarte desde cualquier punto y obtener información, y así inicia como un tema de democratización de contenidos. Es tú creas tu propio contenido, lo subes, quien lo quiera ver, lo baja, lo ve. Hay una democratización de la información rompiendo con estas barreras comerciales, ¿no? Inició también con el tema de la música, ¿no? Sí, sí. La información de los periódicos, es decir, esta primera etapa romántica de lo que es o de lo que como fue creado, pensado el Internet como esta carretera libre de información donde podíamos convivir y vivir en un espacio virtual, pues transforma, como tú bien decías, la industria del entretenimiento, el tema educativo, la parte cultural, el tema del marketing, cómo empieza a generarse otro tipo de canales de publicidad y de marketing. Y evidentemente esta primera etapa pues tiene una gran influencia en la cultura popular, ¿no? O sea, no podías tú no conocer el YouTube en el 2005, 2010, porque si no lo conocías no existías, no salías ahí, no existías, ¿no? Entonces, de alguna manera va generando, y lo que tiene
una particularidad es que también va generando y creando comunidades. Es decir, tú abres tu canal y vas generando una comunidad que al final del día termina siendo una herramienta que hoy día, con esta corporativización a partir de la compra de YouTube por parte de Google, de estos grandes, de estas mega industrias, ¿no? De acaparamiento, porque hoy se ha vuelto ya más monopólico. Es un Ya no hay, monopolio, totalmente. ya no hay una democratización como tal, se pierde esta idea, pero sobre todo esta idea de crear comunidades también ha tenido su vertiente negativa al día de hoy, que es el tema de los discursos del odio, ¿no? Los discursos de polarización. Es decir, al principio creas una comunidad a partir de temas tan concretos, tan específicos, que de alguna manera te gustaba la música, generabas tu canal de música y escuchabas música. Pero hoy día esas comunidades han vuelto comunidades ideológicas con discursos circulares que también se provocan, que escuchas lo que tú quieres escuchar, ya no escuchas al otro, ya no ves otro, porque ya se hicieron esas comunidades cerradas que ya no reconocen al otro, ¿no? Entonces, viendo este panorama, creo que ha tenido, pues como todo, la parte tecnológica, esta primera aparición de impacto positivo, pero que hoy día sí ha generado efectos negativos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves, hermano? A mí lo que me gusta mucho de YouTube es que ha permitido que dentro de pues la población, de los ciudadanos, de la gente, salgan verdaderos artistas, ¿no? Que estaban de alguna manera limitados por el poder, ¿sí? De los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Si no salías en los canales de televisión, que en ese momento estaban, por ejemplo, aquí en México, las dos grandes compañías, TV Azteca y Televisa, pues no tenías manera de darte a conocer. Sí, no existías. Yo fui entrando poco a poco a YouTube. Yo realmente no existía en el 2005 porque estaba metido en otras cosas. Ahora estoy más, tanto así que estamos ahorita en este espacio compartiendo opiniones y me he encontrado muchísima gente bastante interesante respecto a sus contenidos, ¿no? Claro, vaya, en este ánimo democratizador en un primer momento, pero también de proliferación de mentalidades, de habilidades, de capacidades, de contenidos, vaya, aquí, como en otras redes, nada más habría que ver el discurso y la narrativa de cada una de ellas, pero aquí, vaya, la verdad es que cuando uno dice aquí está todo, pues prácticamente sí, por un lado. Y eso me lleva, y lo quisiera poner un poco aquí con ustedes sobre la mesa, para ir también ya por final el cierre del episodio. Este tipo de mecanismos audiovisuales de contenido que tienen su parte positiva en términos educativos, en cierto modo negativa desde la perspectiva de los discursos de odio, también modifica, y ese aspecto lo venía reflexionando de manera reciente, modifica la manera en cómo el ser humano se enfrenta al mundo, reitero, y es muy propio de este espacio no querer decir el todo pasado fue mejor, no va por ahí, no es eso, es cómo modifica incluso hasta los aspectos de autoridad. Pienso y recupero la parte educativa. Antes el papá o la cabeza de familia era una autoridad en materia de conocimiento, ¿sí? O el maestro, ¿sí? O el profesor, ¿sí? Hoy, ¿qué hacen las nuevas generaciones? Pues a lo mejor ni al profesor, o el profesor porque me dice que ahí está el recurso, pero ya no le pregunto a mi papá, no le pregunto al profesor, me meto a Wikipedia o me meto a YouTube y ahí es donde empiezo a consumir información. Entonces, la manera de procesar esto que nos llega, ¿sí? Yo todavía no he descubierto una suerte, no le quiero llamar regulación desde la perspectiva jurídica del término, pero es tan inasible, tan resbalosa, que cómo enfrentan entonces las nuevas generaciones esa aproximación a la información, llámese desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de información política o de cualquier terreno que ustedes indiquen, ¿sí? Reconfigura la manera del ser humano en cómo se enfrenta al conocimiento, cómo se conduce e incluso, si me apuran un poquito, hasta cómo piensa, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa para ir preparando el cierre, pero no sé si a ustedes les parezca que eventualmente, pues sí, hay una suerte de modificación, pero ¿hacia dónde
se viene generando este tipo de cambio de conductas, de comportamientos, de mentalidades, a partir de algo que pareciera tan simple como es una plataforma digital. Y pondría un poco, te daría el otro aspecto, porque tú decías que el papá o el maestro tenía la autoridad del conocimiento, y recordarán, no sé si ustedes recuerdan un comercial de Prodigy en su momento cuando empezó el tema del internet, que estaba el abuelito contando una anécdota de que había pertenecido, no sé si a un equipo o había estado en el ejército, y va el nieto y en la computadora busca equipo de 1978, e imprime la foto y le dice al abuelo, ¿quién eres tú? Y el abuelo se queda, pues no había, o sea, no había, o sea, ahí lo desmintió, ¿no? O sea, era el tema del acceso a la información. Pero en la pregunta que tú hacías, te falta el otro elemento que estamos viviendo hoy día y estas generaciones, que es el chat GPT, la inteligencia artificial. Todavía lo que tú dices es, vas a la plataforma de YouTube, en ese momento que me parecía, y lo comentaba ahorita Isaac, en el tema educativo, hay tanto material, hay tanto contenido, que realmente te podrías hacer una carrera universitaria a través de los tutoriales de YouTube. Te podrías volver un cocinero sin ir a unas clases de gastronomía con los canales adecuados de YouTube. Esa era una parte formativa del ser humano. Hoy entramos a una etapa en donde la inteligencia artificial autogenerativa va a dejar atrás todos estos elementos, porque entonces ya no piensas. O sea, antes buscabas la información y tenías la capacidad de racionalizarla, del conocimiento y todo. Ahora las nuevas generaciones entran a ChatGPT, le hacen la pregunta y les hace todo el ejercicio. O sea, ya no hay un tema de pensamiento crítico. Todavía está acceso a la información como un canal, como una plataforma como YouTube, te permitía ejercitar ese pensamiento crítico a partir de la información y del conocimiento que se daba ahí en esta torre de Babel, si lo quieres ver así, ¿no? De distintas ideologías, distintos pensamientos, pero tú te formabas a partir de ese pensamiento crítico. Ahora con todo este elemento innovador, revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial, ya ni siquiera para generar el pensamiento crítico en ese sentido. Yo creo que vamos a entrar a etapas muy definitorias en el sentido de cómo generar este conocimiento, porque vienen herramientas mucho más importantes y revolucionarias de lo que fue en el 2005 YouTube, ¿no? O sea, vamos a estar inmersos en un proceso donde el ser humano ya nada más se sienta, ¿no? Ya de por sí, antes cuando conducías en la Ciudad de México, pues te aprendías las calles, los ejes, sabías dónde Bueno, está con los orientarte. teléfonos, Quique. No, pues ya nada Yo más nada más pones me sé el teléfono de mi esposa y el mío, porque ya, del resto ya no hay ya ves, ya manera no, de aprendérselos. Sí. exacto. Entonces, todo esto tiene sus virtudes, evidentemente tiene sus lados positivos, como todo, pero también tiene las consecuencias que irlos analizando. Yo creo que en el caso concreto de YouTube siempre ha sido una plataforma que ha generado esta democratización del contenido, que ha permitido la formación del conocimiento autodidacta en muchos aspectos, y que ha ayudado, lo que decía Isaac, a visibilizar a aquellos que no estaban dentro del aparato, ¿no? Periodistas que hay un caso concreto, recuerdo mucho, no sé, ubican ustedes a Julio Astillero, Sí, claro, sí. que estuvo en Televisa con Broso, luego abrió su canal en el Heraldo, no se sintió cómodo por lo que tú quieras. Recuerdo muchísimo, porque yo lo sigo, que en su red social, en ese tiempo Twitter, puso, ayúdenme, literalmente hay alguien que me ayude a cómo puedo generar mi canal de YouTube, cómo puedo monetizar, porque ya los medios tradicionales, los medios corporativos ya no me están dejando. Y hoy el cuate tiene su canal de YouTube donde monetiza. él monetiza y está ahí, creó su propio canal de información, su propia comunidad lo siguió, y a partir de ahí, entonces, son elementos, te digo, positivos, y también Sí. los efectos perniciosos que están ahí, ¿no? Pero me parece que al final del día, 20 años después, creo que YouTube es la plataforma que ha dado mayores elementos en la formación de las personas, en el acceso al conocimiento que ha habido, ¿no? De entretenimiento, educación, todos los contenidos, y sobre todo un impacto cultural a la hora de informarnos en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Pues, hermano. Listo. Muchas gracias, querido Quique, te apreciamos mucho de nueva cuenta que has estado con nosotros en este episodio año 2005, como sabes, esta es tu casa, ¿sí? Muchas Y gracias, esperamos amigo. que sea la primera de varias, pues sabes Claro que que aquí sí. estamos, y como siempre, agradeciéndote de todo corazón, tú siempre,
sugerentes reflexiones que, como te lo he dicho desde siempre, admiro, aprecio y te agradezco infinitamente. Muchas gracias, querido Quique. Nosotros nos quedamos 2 minutitos, mi querido Zach. Hasta Muchas luego. gracias, Alejandro. Muchas gracias, Isaac. Que estén Hasta muy luego. bien. Gracias. Gracias. Bye. Hermano, ¿qué nos dejó el episodio? Híjoles, qué temas. Uno Sí. quisiera profundizar más, pero Venga. obviamente el tiempo es una limitante real, ¿no? Sí, totalmente, maldito tiempo. Pero abordar temas como surgieron la cuestión de este subconsciente colectivo explotado por parte de los políticos me parece súper interesante. No estoy de acuerdo que exista un inconsciente colectivo, pero un subconsciente te lo paso. Exacto, como psicoanalista todavía como dicen los abogados, acepta sin conceder. Pero Exacto. el inconsciente sí, ese sí está totalmente fuera de proporción. Oh, sí, el Ahora, subconsciente. Sí, ahora, mira, hay algo más allá, ¿no? Es lo que quieres plantear. claro, hay algo que se transmite sin necesidad de tener la intencionalidad de transmitir. Lo que sí yo veo que no puedo creer que lo diseñen. Creo que se van aprovechando de las circunstancias, que caen en el momento preciso. Es la capacidad de leer, ¿no? Porque Y mira, aprovechar esa circunstancia, como bien apuntas. es justamente con lo que acaba ahorita Quique y el pensamiento crítico. O sea, cuando tú te ejercitas con este pensamiento crítico, que bueno, ahora yo como docente eh, soy muy cuidadoso en dejar tareas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Entonces yo pongo mis propios candados para que el alumno Claro, le sea difícil ir y consultar. Y aprovecho el aula como un ágora, como los griegos, exacto. para generar la conversación, ¿no? Creo que ese es el papel fundamental en el que debe estar ahora el docente, menos de andar dejándoles tareitas y... No, porque se las va a hacer el ChatGPT. Claro, eso ya no tiene sentido. Ni El tema es tampoco cómo en la clase debates eso ni que tampoco entendiste. como es como una hora que los hagan a mano, no, tampoco. Hay que aprovechar el aula para generar el pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista filosófico. Vuelvo a la cuestión de estas narrativas simplistas, primigenias y cavernarias del bueno y el malo. A quien tiene pensamiento crítico no le entran, Ok. son refractarios a ello. Sí, 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 Hay sí. un tipo de población muy especial que se engancha en eso. Pero que es la Ahora, mayoría, hermano, es la mayoría. O sea, a ver, sí, o sea, ¿por qué le emocionan esas narrativas del bueno, el malo? A ver, ¿por qué tuvo tanto éxito, han tenido tanto éxito, o en su momento las telenovelas, ¿sí? Más allá de la claro, carrera. Porque hay buenos, malos, un conflicto, lo supero, emociona, hoy la recuerdan, y si bien, perdóname nada más la pausa, simplifican demasiado, ¿sí? No generan pensamiento crítico, híjole, ahí están, ujú, sí, sí, ahí están, pero tiene razón, es demasiado simplista. sí, pensamiento de pájaro, ¿no? O cerebro de pájaro, ¿sí? Y de eso se aprovechan unos, ¿verdad? De eso se aprovechan uno porque, bueno, son esta dicotomía muy bien manejada por Levi Strauss, muy estudiado en los mitos, ¿no? Entre blanco y negro, sol, luna, vivimos en eso. Y es fácil solucionarlo así, cuando nos damos cuenta que en realidad existe un espectro, que Okay. el bueno tiene partes malas y el malo tiene partes buenas, y que algunos cineastas han explotado excelentemente con los antihéroes, como el Batman, Sí, como el Batman, Batman, por ejemplo, ¿no? sí, 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 Este, claro. es fascinante, pues, esto, Yo, ¿no? con la literatura, el de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sí, entre otros, ¿no? Entre otros justo muchos. pensaba, qué bueno que lo mencionas, justo pensaba eso, cómo influyó, tal vez subconscientemente, en la película de La Sustancia, no sé si ya la viste. No, no he tenido Pues oportunidad. tiene matices de Frankenstein, de Jekyll y Mr. Hyde, trae también algo kafkiano ahí, algo freudiano.
Es que lamentablemente la política lo que quiere es que no pienses. Claro. Eso es lo que quiere, lo que quiere alguna ideología determinada. Es, te voy a dar ese elemento con el que te identifiques y después ya no pienses, ¿sí? Porque entonces, pues, o sea, vaya, me estoy yendo a cualquier ideología a Claro. nivel, sí, a cualquier, ¿sí? Porque si piensas, entonces me vas a cuestionar, ¿sí? Y si me cuestionas, pues entonces vas a simbrar la estructura de, llámese del movimiento, llámese del corporativo, llámese del Ajá. partido político, llámese lo que sea. Pero sí, al menos, si tú me apuras, y yo creo que esta es una de las encomiendas de este espacio, querido hermano, es nosotros seguimos dándole y criticándole todo lo que se pueda, lo que se deje, porque si somos, no, sería muy aventurado y presuntuoso decir el último reducto, no va por ahí, pero si somos uno de los reductos que todavía andan por ahí de pensamiento crítico, ¿por qué no hacerlo, no? Y en honor a la verdad, o sea, la política, los grandes, los que llamaba este Lyotard, los metarrelatos, ¿sí? Ujú. Lo que pretenden es idiotizar, ¿sí? A la gente. Eh, Sería muy sugerente entender, y lo dejo ahí sobre la mesa ya para perfilar el cierre del episodio, Ujú. cómo se generan, o sea, vaya, si hay o existe la persona o el búnker o el think tank que empieza a cranear, es decir, ahora vamos a crear este planteamiento para generar determinada revolución cultural, determinada revolución en la mentalidad, pero que al final del día va a redundar en lo mismo, en apendejar a la gente. Ujú. Un paradigma, te refieres, Para mí, ¿no? para mí, Conductor para cierta época, ¿verdad? puede ser por ahí. Pues, Sí. hermano, Pues bien, por hoy hemos terminado. Poder ir en paz. Podéis ir en paz. El sí, sí, episodio sí. ha terminado. Van a creer nuestros queridos escuchas que el tema, este podcast va de lo religioso. No, no va por ahí, ojo, están surgiendo temas, pero queremos cerrar, mi querido Isaac Puertos y yo, de nuevo con la invitación a que se suscriban aquí a YouTube, a Spotify, y que no solo se inscriban, aunque no nos den like, de veras no importa, nada más suscríbanse, pero saben que sí, o sea, la verdad es que el like, salvo tu mejor opinión, hermano, si el Sí. like en honor a la verdad me vale madres, ¿sí? Lo que Ujú. estaría padre es que comentaran. Si alguien puede comentar algo, si alguien puede, incluso crítico respecto al podcast, bienvenido. A nosotros nos sirve, a nosotros nos sería de muchísima utilidad, ¿sí? Desde que nos sugieran temas para los años que vamos a seguir abordando, hasta críticas al espacio. Reitero, somos muy conscientes que tiene muchísimas áreas de oportunidad, en ello estamos, ¿sí? Y el primer y principal crítico es mi hermano Isaac Puertos, que tiene toda la razón, vamos a ir afinando, pero por lo pronto saben que aquí estamos, que estamos a la orden y nos vemos cada 15 días con un episodio de estreno por cada año de lo que va del primer cuarto de siglo XXI. Muchas gracias, querido Isaac. Hermano, pues nos estamos viendo en breve. Nos veremos en breve. Gracias también a mi querido César Huidobro por el respaldo, la producción y todo lo que la parte técnica refiere. Eres un crack. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Nos vemos pronto. Chao.